En la producción del espacio y ante el micrófono, ¿quién les habla? Mafe Leo. Bueno, damos comienzo a la hora de la motivación con el ala del conocimiento digital en tu cita semanal de todos los jueves, donde cada semana tendremos invitados de distintas carreras y profesiones para compartir sus experiencias y sabiduría. Aquí exploramos los desafíos y logros de nuestros invitados, así como sus consejos y estrategias para superar obstáculos y alcanzar el éxito. Además, abordaremos temas que motivarán a perseguir tus sueños y a encontrar tu propósito en la vida. Así que únete desde ya a nosotros en este viaje de aprendizaje, crecimiento personal y motivación. El día de hoy, jueves 23 de noviembre, tenemos como todos los jueves invitados especiales de distintas carreras y profesiones. El día de hoy estaremos hablando con una psicoterapeuta, ¿no?, holística, que nos presentó nuestra compañera ya de anterior episodio, Lucy. Vamos a hablar con Ana Pegui. Ella nos estará hablando y explicando un poquito todo lo relacionado a la terapia holística. ¿Cómo estás, Ana? Hola, Mafe, muy feliz día y buen día para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Complacida de estar aquí, súper contenta. Claro que sí. Bueno, vamos a dar inicio ya para las personas que nos están escuchando y las que nos verán a través de las redes sociales. Esta es una breve biografía, una breve presentación de a qué te dedicaste o cómo llegaste, qué estudiaste, cómo llegaste hasta acá. Bueno, fíjate, Mafe, yo comencé en mi vida profesional en el área de administración y contaduría, una carrera que ejercí por muchos años. Pasé por todas las áreas que tienen que ver con la administración y con la contabilidad en una empresa, por todos los departamentos, hasta ser gerente de finanzas, ¿no? Y auditoría. Pero desde, no sé, los últimos 10 años aproximadamente, sentí como internamente como una necesidad de cambiar. O sea, yo sentía que debía hacer algo más, ¿sí? O sea, que ya, a pesar de que siempre fui apasionada por los números y hacía mi trabajo pues con todo el amor, yo sentía dentro de mí esas ganas de hacer algo diferente. Claro. En principio pensé que me iba a ir que iba a ser como asesora, como coach organizacional, y de hecho estudié coaching organizacional para asesorar a las empresas y motivar al personal, porque yo veía que la parte humana estaba como muy descuidada en las empresas donde yo trabajaba. Siempre buscaba la forma de, o sea, las empresas tienen un fin económico, ¿sí? Pero aparte de eso, es importante también el personal. Claro. La motivación, el crecimiento de ellos. Y yo veía que muchas veces eso se dejaba como de lado. Y era como que te exijo que me des, o sea, como empleado te exijo horas, te exijo mucho trabajo, puntualidad, pero esa parte humana la estoy descuidando. Entonces yo comencé a estudiar, así como el coaching organizacional y emocional. Comencé a hacer otro tipo de estudios holísticos, si se puede decir, pero para mi crecimiento personal. Hice CRP en principio, como para motivarme, como efecto de motivación, y por allí me fueron, digamos, tuve amistades que me decían, bueno, pero tú puedes ser buena ¿por qué no hacemos Reiki? Alguien me dijo, vamos a hacer Reiki, que siempre que me tocaba las manos me decía, tú tienes mucha energía y tienes una energía muy bonita, seguro que tú eres buena para eso. Entonces hice Reiki, porque ella me motivó y lo hicimos juntas. Saqué todos los niveles del Reiki para personas, Reiki para mascotas. Y me gustó, cuando estuve estudiando Reiki, me gustó esa parte de crecimiento interno, de introspección. Entonces empecé a averiguar de otros cursos y empecé a estudiar a la par de seguir trabajando en la parte de administración, claro, ¿no?, en las empresas. Y esos conocimientos los puse en práctica con mi personal, el personal que tenía a cargo, tratando siempre de elevar un poco la autoestima, de fortalecer la unión en el grupo. O sea, tenía mi trabajo muy cuadrado de números, ¿no?, en la parte financiera, pero además me dedicaba también, me metí en la parte del personal. Y así fui escalando. Sí, fui creciendo, haciendo cursos, preparándome. Mientras más hacía, más me gustaba y me llamaba mucho más la atención.
Pero me gustaba para mí, me gustaba porque sentía que me hacía crecer como persona, que comenzaba a descubrirme cosas que yo no sabía, pues, que estaban allí potenciales, vamos a decir así. Y también me ayudó a mejorar como mi relación con las personas. Yo pasé de ser una persona muy seria, muy rígida, no sé si por el tipo de trabajo que tenía, pero era muy seria, muy rígida, un poco cerrada, abrirme más a conocer a las personas. Me gustaba ese feedback que tenía con ellos, que ellos se sentían como identificados o motivados cuando conversábamos. O sea, eso me llenaba muchísimo. Y seguí estudiando. Hasta que un día, un poco antes de la pandemia, en el 2019, a principios de año, en uno de mis estudios de Theta Healing, viendo mis vidas pasadas en una regresión, tuve la oportunidad de recibir el mensaje o de descubrir cuál era mi misión de vida, ¿sí? Y mi misión de vida tenía que ver con ayudar a personas a sanar sus heridas emocionales. En ese momento, pues, para mí fue muy impactante, o sea, era un cambio demasiado drástico, algo que yo jamás pensé que iba a hacer. Lo dejé así. Sin embargo, cuando empezó la pandemia, nos quedamos en casa, empezar a trabajar en casa. Yo trabajaba a distancia, seguía siendo gerente de finanzas en esa oportunidad de una droguería. Un día se me ocurrió, hablando con una amiga, hacer un plan vacacional para niños desde el punto de vista holístico, psicoterapéutico, emocional, para esos niños que estaban en casa, que habían dejado de ir al colegio, de compartir con sus amiguitos, que no comprendían lo que estaba ocurriendo, lo que estaba pasando a su alrededor, y que se sentían de cierta forma frustrados porque no podían salir a la calle a jugar. Y comencé a armar esa idea, a hacerlo online, evidentemente. Comencé a armar esa idea, comencé a escribir, a hacer el programa del plan, lo que iba a tratar. Y fue un éxito. ¿Eso fue hace cuánto? Eso fue en el 2019, en julio del 2019. Estábamos en plena pandemia, empezando pues la pandemia. La pandemia empezó en marzo, si no me equivoco. Julio de 2019. Fue un éxito que me hizo, fueron niños de entre 4 y 12 años, tenía el mayor. Y esos niños me agradecían cada vez que hablábamos, o sea, su expresión de amor, de cariño, era muy bonita, muy grande. Y cada vez se inscribían más niños, tanto que yo no tenía capacidad de atenderlos, porque además tenía mi trabajo online, claro, como gerente de finanzas. Pero fue tan bonito el feedback de los niños y de los padres cuando me decían: Ana, no puede ser que hoy Diego, como no hay plan, se llamaba Diverar se llamaba el plan vacacional. No hay Diverar y Diego está triste porque no te va a ver, porque no va a hablar contigo. Y yo decía, wow, esto es lo que debo hacer. Así que en ese momento decidí renunciar a mi trabajo como gerente de finanzas en la droguería. Trabajé mi tiempo unos meses más, pero decidí formalmente retirarme y dedicarme a apoyar empezando por niños y después, bueno, continué haciendo programas para los adultos, o sea, programas de sanación y liberación para los adultos, y así empezó todo. ¿Y cómo fue ese choque de estar, ¿no?, en un trabajo, digámoslo, llamémoslo normal, ¿no?, que es lo que se acostumbra a tener coloquialmente en una oficina, 8 horas encerrada, quizás no haciendo lo que no te gusta, porque pudiste emprender en tu trabajo primero para descubrir qué era tu propósito en la vida o descubrir qué era lo que te apasionaba realmente? Pero ¿cómo es ese choque de pasar 8 horas en una oficina a ahora estar de manera independiente, llamado como siendo tu propia jefa? Sí, es que fíjate que yo ya los últimos meses ya yo había decidido, o sea, ya yo quería alejarme de ese trabajo de 8 horas de oficina. Bueno, de hecho, mi trabajo no eran de 8 horas, era hasta de 10, 12 horas diarias. A veces trabajaba hasta 14 horas diarias. Trabajaba fines de semana, de verdad tenía un trabajo bastante absorbente. Y yo había decidido
ya con antelación, el año anterior, en el 2018, empezar a trabajar por mi cuenta, asesorando empresas. Y para esta droguería yo trabajaba 3 días a la semana solamente. 3 días presencial y 2 días online. Entonces ya yo me estaba, digamos, de alguna forma me estaba desprendiendo de ese día a día, de ese exceso o de ese horario de trabajo rígido que te da de un 8 a 5, ¿no? Claro. Así que cuando se presentó esto, para mí fue como una señal y decir, para esto yo me estaba preparando. Y claro, era lo que yo quería ya estar. No pensaba que iba a ser psicoterapeuta, no pensaba que iba a hacer este tipo de trabajos, pero ya yo había tomado la decisión de ser mi propia jefa. ¿Y cómo entras a la rama de la psicología? Se puede llamar psicóloga, psicología, se estudia, se hacen cursos, se talleres. ¿Cómo es eso? Se estudia psicoterapia. Okay. Que no es psicología clínica, es distinto a una psicología clínica. Aquí en Venezuela no se dan universidades. Yo estudié de manera online en una universidad en España, que ellos te dan como, no es una carrera universitaria de 5 años, sino te dan como una maestría. Es como una maestría. Es para psicólogos, pero a mí me hicieron la prueba. Y con todos los conocimientos que yo tenía, pues pude optar a la maestría. Y tienes el título de psicoterapeuta, en este caso psicoterapeuta holístico. Tienes conocimientos de psicología, ellos te dan como una base de lo que es la psicología, el comportamiento humano, claro, porque estudias igual la parte de comportamiento humano, pero es más, valga la redundancia, yo diría que es como más humano, es como menos rígido, ¿sí? Nosotros no medicamos, porque trabaja más las emociones a profundidad de lo que, o sea, más allá de lo que te puede decir una regla de lo que significa el por qué yo estoy moviendo las manos de esta forma o no, por ejemplo, que te dice que es el comportamiento humano, es lo que hay detrás de eso, es como más emocional, la base, es como más humano de eso. Digamos que es más profundo y también tiene que ver con la parte espiritual. Ok, entonces, ¿qué dentro de ese punto que está tocando, qué es la visión holística dentro del ser humano? O sea, cómo trabaja, cómo se comporta, pero abordarlo desde la visión holística. O sea, ¿qué enfoque hace dentro del ser humano? ¿Qué hace? Sí, un psicoterapeuta te puede, más allá de apoyar en una situación, supongamos una persona que sufra de ansiedad, más allá de tener esa conversación que te puede ofrecer un profesional, un psicólogo, va a profundizar un poco más el por qué te genera, cómo puedes hacer tú para transformar esa ansiedad en un potencial para ti, porque esa situación que te genera ansiedad se genera por una situación que viviste en algún momento. Y la parte holística te permite ir a ver esa situación, abordar esa situación y que tú la puedas sacar de tu vida como de una manera definitiva. Pero la abordan a través de las emociones. A través de las emociones hay terapias que están basadas en la hipnosis o regresiones. Lo que busca es mirar hacia adentro, pero mirar tus emociones más profundas. Hay una teoría, ¿verdad? Que de hecho la psicología, la filosofía, la psiquiatría están basadas en ellas. Es una teoría que viene de hace muchos años, de los primeros filósofos, y es que nosotros tenemos una memoria inconsciente que nos condiciona nuestro comportamiento actual, pero que nosotros no recordamos o que no podemos recordar, a la que no tenemos acceso. El hecho de que no sé, yo haya decidido, por ejemplo, dejar que ya no quería seguir trabajando en la parte de administración, aunque yo no supiera por qué, en ese momento hay una memoria que sí lo sabe, y esa memoria actúa y me condiciona a que yo tome ciertas decisiones sin yo saberlo. El que haya comenzado a hacer los cursos que hice, por ejemplo,
y toda esa preparación que tuve durante 8 años, que yo pues lo hice, para mí era un hobby, en ese momento era un hobby, pero realmente de manera inconsciente yo me estaba preparando para lo que estoy viviendo ahora. Esa memoria inconsciente allí está guardada toda esa información, pero solo se accesa a ella a través de terapias de hipnosis o de regresión. Descubriendo o observando o reconociendo esa situación, que es lo que origina un problema, una situación determinada, una patología, se puede alcanzar la armonía y el equilibrio. Okay. Y eso es lo que busca la parte de la psicoterapia holística. O sea, no solamente es recetarte, darte un medicamento o algo. Nosotros no medicamos, pero no es solamente como darte un mensaje, una recomendación simple de una situación que estás viviendo, sino llevarte un poco más allá a que tú descubras tus potenciales a través de esa situación. Claro, porque yo creo que las emociones. Yo creo que como seres humanos, cada persona, claro, cada cabeza es un mundo, como dice el dicho. Uh-huh. Sin embargo, creo que sabemos, ¿no?, el porqué de cada situación a través de las emociones. Porque, bueno, eso lo abordamos nosotros acá en el programa. A mí me gusta mucho el tema de la inteligencia emocional, porque creo que las emociones son la base de todo, porque a través de ellas vivimos experiencias y experimentamos cosas. Y es como tú dices, pues. Pero yo creo que cada uno de nosotros sabemos la situación en la que estamos. Es decir, sabemos cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos y el porqué de. Lo que no sabemos es cómo abordar directamente esa situación para salir de allí. Entonces yo quiero preguntarte, ¿qué recomiendas tú como, no sé si una psicoterapia o un tema relacionado a las emociones de hoy en día, cómo vive la sociedad? Es decir, yo creo para mí que vivimos muy adelantados, o sea, queremos hacer todo ya, necesitamos las cosas rápido, o estamos como más adelantados a través de las redes sociales. Todo lo que vivimos va como mucho más adelante de lo que vivíamos en aquella época. Entonces quisiera saber qué recomiendas tú en base a este tema en esta época que estamos viviendo hoy en día. Bueno, fíjate, si bien es cierto que nosotros teóricamente sabemos qué nos origina una emoción, justamente la psicoterapia holística va o te permite descubrir que eso que tú crees que sabes realmente no es lo que origina la emoción. La emoción la origina otra cosa que desconoces. Esa es la raíz. Yo estoy triste porque no sé, se murió mi perrito, pero realmente la tristeza no es que se murió mi perrito. A lo mejor la tristeza tiene que ver con algo un poco más profundo, con un sentimiento de soledad, un vacío, porque es que si no me quedo sola y no sé qué hacer. O sea, hay algo un poco más profundo, hay algo que va más allá, que es lo que la psicoterapia holística te permite descubrir, para que eso no se siga repitiendo. Eso para aclarar un poco allí. Y con respecto a tu pregunta, pues mi recomendación es, siempre, si tienen una situación apremiante, difícil en su día a día, siempre es importante buscar apoyo profesional. Sí, porque por lo que te decía, a veces yo creo que está pasando dentro de mí algo y busco la mejor forma de salir de eso rápido, porque vivimos en una rutina constante, en un día a día, y no me doy cuenta de todo lo que está ocurriendo. O sea, no vivo el presente, vivo en el futuro o vivo en el pasado, porque estoy pendiente de una situación que me ocurrió, o vivo pendiente de lo que voy a hacer después o cómo voy a llegar allá. Pero no me enfoco en vivir en mi ahora, qué está pasando ahora. Y para eso hay ejercicios como meditaciones, por ejemplo. La meditación es un ejercicio que lo podemos hacer todos en casa, en cualquier momento, inclusive cuando vamos a un parque a caminar. Podemos meditar, conectarnos con nosotros y estar más presentes en eso que tengo hoy. Porque muchas veces en esa rutina no nos permite verlo, no nos damos cuenta de cómo estoy yo hoy, qué es lo que tengo, y incluso hacia dónde voy, porque a veces comienzo a hacer cosas como de manera desordenada y no tengo un propósito real. Ok, bueno, vamos a llegar a quedarnos allí con eso que dijiste del propósito y vamos a abordarlo en la siguiente. Bueno, me quedo con ese último pedacito de la canción que acabamos de escuchar, que dice querer que se pueda, ¿no?
porque es que es así, ¿no? Uno, si uno quiere, uno puede Así y puede es. lograr las cosas. También dice que hay que dejar los miedos afuera, y de esto quiero hablar en esta sección, porque no hace mucho, en la segunda semana de noviembre, se estrenó el tráiler oficial de la película Intensamente 2. Y nos mostraron que van a agregar otra emoción. Bueno, quizás no la conocemos como emoción, pero está muy latente en nosotros, que es la ansiedad. Entonces quería preguntarte cómo abordamos el miedo y la ansiedad desde la psicoterapia holística. Bueno, no te puedo dar una receta mágica, porque justamente la psicoterapia holística identifica la diferencia entre el miedo y la emoción que puedes tener tú con el miedo y la emoción, el miedo y la ansiedad que puedes tener tú contra el miedo y la ansiedad que puedo tener yo. Son diferentes, claro, sus orígenes. ¿Sí? El miedo puede ser una emoción. Se dice que el miedo es la emoción contraria al amor, que el amor lo es todo, y todo lo contrario al amor es miedo. Y el miedo es una emoción, un sentimiento que te puede impulsar a hacer algo o te puede frenar. ¿Sí? Hay ocasiones en que el miedo, o sea, el miedo se convierte como en un motivador, porque tú dices, a mí esto me da miedo, pero yo lo voy a hacer. O sea, tú puedes tú tener la fuerza de voluntad de hacer algo que te da miedo, pero tú dices, yo puedo con esto. Pero también puede pasar, a otra persona le puede pasar que tiene miedo a hacer algo y simplemente dice, yo no me voy a meter con eso, yo no lo hago, no me gusta, o busca cualquier excusa para decir para que ese miedo lo paralice. ¿Sí? Y la ansiedad tiene mucho que ver con lo que me comentabas en la parte anterior, y con ese ir, esa rapidez con la que vamos, con la que vivimos el día a día, porque la ansiedad justamente es, la ansiedad se genera de manera regular o natural por la incertidumbre a lo que va a pasar después. Claro. Y en ese querer que pasen las cosas ya y que no se den, genera ansiedad. Eso es lo que está, digamos, lo que uno conoce de manera común. Sin embargo, desde el punto de vista de la psicoterapia holística, hay motivos por los diferentes a estos, que es lo que te comentaba, de eso que está en esa memoria inconsciente, que es lo que genera la ansiedad. Por ejemplo, te puedo hablar rapidito de uno de los casos que yo he atendido, donde una persona, desde el momento estando en el vientre de su madre, vivió situaciones emocionales muy difíciles, su madre, y por supuesto el niño también. Vivió situaciones emocionales tan difíciles que él quería salir del vientre de mamá. Él quería nacer rápido. Y aceleró su proceso de nacimiento y decidió nacer rápido. O sea, decidió nacer antes del tiempo regular. Esa persona, con el pasar del tiempo, bueno, fue un niño, y de lo que uno conoce, un niño hiperactivo. Siempre sufrió de ansiedad, pero en principio se conocía como, o sea, en principio se le llamó que era hiperactivo, que pues tenía no sé qué quieto, no sé qué, y cuando llegó a la parte a ser adulto, comenzó a sufrir de las tiroides. Hay cuando sufre las tiroides, bueno, también eso te genera ansiedad. Sí, porque eso viene de la parte conectada a la amígdala, ¿no? Que es la glándula que está en el cerebro y causa esas emociones. Es lo que causa la ansiedad. Uh-huh. Entonces, cuando él llega a tratarse conmigo, porque ya no puede con la ansiedad, porque ha tomado todos los medicamentos, o sea, ha hecho miles de cosas, ya tenía como 35 años cuando comenzó la terapia conmigo. Bueno, descubrimos el porqué, llegamos a ese origen, ese que te estoy comentando, cuando él está viviendo de su mamá. Eso no lo sabía él antes, eso lo descubrió conmigo. Y eso mejoró su ansiedad. O sea, el tratamiento, que es un tratamiento de ejercicios, meditaciones, hay un tratamiento con la escritura psicoterapéutica, o sea, hay una guía de ejercicios que se hacen personalizados según el caso, y eso permite que la persona mejore. Quiero hacerte una pregunta muy interesante en ese tema que estás hablando, porque hay un podcast venezolano muy reconocido en el mundo de las redes sociales,
donde 3 venezolanos hablan de todo un poco y no hace mucho entraron en ese ámbito, ¿no? Y es porque el comportamiento masculino y femenino, o sea, tienen diferentes o a veces pueden ser muy similares de acuerdo a eso. Y ellos establecían, ¿no?, que el hombre, de acuerdo o en ellos en esos casos, pero se relaciona a base de las encuestas que realizan, llegan a la conclusión de que al hombre le es más difícil le es más fácil poner la mente en blanco a diferencia de la mujer. Entonces yo quiero que me hables de eso, porque es tan diferente, o sea, cómo es el comportamiento en base al pensamiento del hombre y de la mujer, porque él es más difícil colocar la mente en blanco a la mujer. ¿Será porque podemos hacer múltiples actividades al mismo tiempo? Bueno, estoy un poco en desacuerdo con ese poner la mente en blanco. Yo creo que es imposible poner la mente en blanco, porque nuestra mente está trabajando todo el tiempo. Los pensamientos van y vienen. Lo que sí ocurre cuando entramos en una meditación profunda es que aprendemos a soltar esos pensamientos, dejamos de prestarle atención a los pensamientos. Eso es lo que ocurre. Dejamos de prestarle atención y los pensamientos siguen, pero yo simplemente estoy enfocado en algo. Lo que hago es cambiar mi enfoque. Cuando entramos en meditación profunda, simplemente cambio mi enfoque. Pero los pensamientos siguen. Y fíjate que yo pienso lo contrario desde mi práctica como psicoterapeuta, porque generalmente son los hombres, cuando entramos por ejemplo en regresiones o en hipnosis, son los hombres a los que les cuesta más concentrarse en ese punto, en mi práctica, ¿no? Las mujeres, digamos que están como más, te digo, por la experiencia que he tenido, por la práctica que he tenido, como que son más llamadas o son más abiertas, en este caso, a descubrir qué hay allí dentro. Tienen como que esa curiosidad, quizás natural. En cambio el hombre es un poco más escéptico, ¿sí? De repente sí dice, yo voy a una terapia, yo quiero hacer esto, pero tiene como más recelo. Y ese recelo o ese escepticismo hace que le cueste un poco más conectarse. Ok, claro, porque yo también lo pensaba así desde ese punto de vista, porque sí, en cierta parte o en cierto modo es verdad de que nosotros las mujeres podemos hacer múltiples actividades al mismo tiempo y el hombre en diferencia se conecta a una actividad más fácil y puede ejercer por eso la parte, llamémoslo, de la administración, ¿no? En el caso de la mujer se nos da más fácilmente. Entonces yo decía, bueno, puede tener un poco de relación, pero es que es difícil, ¿no? Pero eso que dijiste de la mente en blanco, porque muchas personas piensan que meditar es colocar la mente en blanco. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la meditación y colocar eso de la mente en blanco? Mira, yo estudié meditación en el arte de vivir. No sé si todavía existe el arte de vivir aquí en Altamira. Cuando estudié meditación, lo primero que me dijo el profesor fue, o que nos dijo el profesor fue, poner la mente en blanco es imposible. Así que no pongan la mente en blanco. Muchas personas se bloquean al momento de meditar o dicen, yo no sé meditar, porque se esfuerzan en colocar la mente en blanco. Y eso no va a pasar. O sea, porque por lo que te estoy comentando, la mente no se para que tú medites. La mente va a seguir. Nuestro cerebro es una máquina que trabaja hasta cuando estamos durmiendo, o sea, trabaja las 24 horas del día. Entonces, eso no ocurre. Lo que ocurre es que cambiamos el enfoque. Lo que aprendemos a hacer es enfocarnos en un objeto y olvidarnos de lo que está alrededor. Por ejemplo, yo me enfoco cuando voy a meditar en ver una luz o en ver un círculo. Si es una meditación guiada, valga la redundancia, guiando, y tú te enfocas, cuando vas a meditar, te enfocas en esa guía que estás recibiendo en ese momento, o en eso donde decidiste colocar tu atención, y los pensamientos van a seguir. Es como que tú vas caminando derechito y los pensamientos están al lado, pero tú no le vas a prestar atención a eso que está a tu lado, simplemente tú vas a ver en visión recta. Eso es lo que ocurre cuando meditas. Claro.
Entonces, se podría decir que prácticamente en la vida diaria uno medita, ¿no? Porque hay situaciones, por ejemplo, los que trabajamos en oficina o atendiendo al público en la calle, siempre tenemos cosas en la casa, las personas que son padres, siempre tienen que estar pensando en los niños que van a cocinar, que no sé qué, entonces están prácticamente meditando en el trabajo, teniendo todos esos pensamientos que van entrando, pero se están concentrando en una actividad. ¿Eso cuenta como una meditación? Bueno, no como una meditación, porque te estás concentrando en algo. O sea, la meditación busca que tú te concentres en ti. Okay. Y cuando estás trabajando no estás concentrado en ti. Porque la meditación lo que busca es que tú ves hacia adentro. Que tú te ves hacia adentro, que te concentres en ti. Y en el caso tuyo, de lo que nos contaste de tu experiencia, a ti te pasó en tu trabajo, ¿no? Te diste cuenta que no era lo que estaba, o sea, lo que querías y ya venías haciendo desde años. Entonces, ¿cómo se relaciona eso o cómo podemos darle un nombre a eso de que no es lo mismo lo que estás diciendo? Pues no es meditación porque no se basa en mí, pero tú te diste cuenta desde un trabajo. Entonces, ¿cuál es esa diferencia allí? Creo que justamente por el trabajo que estaba haciendo, por los cursos que estaba haciendo, esos cursos, eso que yo aprendí en los cursos, yo los ponía en práctica en mi casa. Entonces estudié Reiki y yo me hacía Reiki en mi casa todas las noches. Estudié meditación, yo hacía meditación en mi casa todas las noches. Estudié, no sé, el coach y me hacía mi propio coaching. Estudié SRP y lo practicaba para mí. Entonces, yo en mi trabajo hacía, digamos, colocaba en práctica ciertas cosas de lo que había aprendido. Pero ese descubrimiento no fue inmediato. Sí, y no fue que haciéndolo en el trabajo me di cuenta de eso. O sea, me di cuenta fue fuera, pero porque estaba haciendo estas cosas a la par. Y una de las cosas que sí puedes hacer en el trabajo para meditar, aprovechando ese tema, es tomar pausas, pequeñas pausas, y realmente relajarte y conectarte contigo. Eso te puede permitir liberar un poco el estrés y la ansiedad de la rutina. Sí, el estrés que nos genera la rutina. El tomar pausas, eso sí lo hacía yo en el trabajo, pero producto de ese conocimiento que había tenido. Tomar pausas de 5 minutos, ¿verdad? En lo posible. Si tienes una ventana y que vea la montaña, pues simplemente observar a la montaña y enfocarte allí. Eso sí lo puedes hacer, y eso te va a centrar nuevamente en ti y te va a permitir que relajar un poco el cuerpo, relajarte, liberar un poco de estrés y hacer ese trabajo o eso que estás haciendo, digamos, de la mejor forma posible, más agradable para ti. Claro, también hay un tema allí muy concurrido en el mundo de las redes sociales, que es como prácticamente vemos el mundo hoy en día, porque nos enteramos a través de las redes sociales, vemos noticias a través de las redes sociales, estudiamos a través de las redes sociales, entre otras cosas. Y allí hay un punto o debate, no críticas, sino debates o opiniones de diversas personas dentro de los psicólogos, psicoterapeutas y coach motivacionales, que a muchas personas no les gusta. Porque yo digo que también, diciendo de lo que estás hablando, hay muchas personas escépticas a eso, ¿no? Sí. Ya sea por tener miedo de que descubran alguna cosa que no quieren que se sepa, entre otras cosas. Pero desde tu experiencia o desde tu opinión, de base de lo que has estudiado o has conocido, ¿qué crees tú que es el miedo que sienten algunas personas a no asistir, ya sea a los psicólogos o los psicoterapias? ¿Qué crees tú a qué se deba eso? Yo creo que es el miedo al sufrimiento. Porque justamente el descubrir algo, o sea, cuando a ti te dicen, es que mira, puedes descubrir algo que no te va a gustar, y tú comparas la situación que estás viviendo ahora, y tú dices, pero es que yo me siento bien porque, o sea, ya yo esto lo superé, esta etapa la superé, no sé, terminé con mi pareja, que es la situación que estés viviendo, ya esta etapa la superé. Una vez me ocurrió, una amiga me decía, sus hijos y su pareja se fueron del país y ella se quedó sola. A mí dice, yo vivo mi depresión y mi tristeza, yo me voy a tomar con mis amigas, salimos todas las noches, tenemos un club de cartas y no sé qué, y yo vivo mi vida tranquila. Y eso sí,
Me dijo ella, trato de no estar en la casa sola porque si estoy en la casa sola pierdo. Si estoy en la casa sola me deprimo, no, yo salgo a la calle, me pongo a vender, hago esto. Ella, en su forma, ella fue a un taller gratuito que yo dicté en Parque del Este y ella me decía, mira Ana, me gusta todo lo que dices, está muy buena tu terapia, pero yo aprendí, mi terapia es esta. Y entonces me comenzó a contar toda esa historia, ¿no? Entonces, así como ella, hay personas que prefieren no profundizar porque ya han aprendido a vivir su vida de esa forma. Yo creo, en base a la poca experiencia que he tenido dentro del conocimiento, porque a mí me gusta estudiar múltiples cosas, no soy partícipe de algunas cosas dentro de esta serie, ¿no? De la psicología y eso. No porque no me guste, sino porque las respeto dentro de sus distintos puntos de vista, pues. Y hay un tema muy interesante del que estás hablando, de ese caso, que yo creo que muchas personas, me atrevo a decir que todos en la vida, dentro de eso que estás diciendo que no conocemos, yo creo que la parte fundamental de eso se basa en el perdón. Porque creo que muchas personas no toman ese perdonar en serio y siempre recuerdan esas cosas. Es decir, hay una frase que dice, yo perdono pero no olvido. Y yo creo de mi experiencia que, ¿qué estás haciendo? Si tú realmente perdonas, lo olvidas. Claro. Claramente hay un perdón que no es la reconciliación. Tú puedes perdonar a alguien y no puedes reconciliarte con alguien, ya sea tu pareja, alguna situación vivida de duelo, entre otras cosas. Y yo creo que esa es la base fundamental de nosotros como seres humanos, a base de las emociones, ¿no? El perdonar. Porque, como tú lo dijiste, que el amor es lo contrario al miedo, ¿no? Tenemos miedo de perdonar a esa persona o de abrir paso por ser lastimado. Entonces creo que la parte fundamental de todo esto, ya sea de la psicología y todo eso, es el perdonar. No sé qué piensas tú acerca de eso. Sí, yo me iría un poco más allá porque yo pienso que el amor es la base de todo, el amor real. Claro. Nosotros tenemos diferentes conceptos de amor, aunque el amor es uno solo, pero justamente cuando tú perdonas es porque amas. Claro. Y te amas a ti en principio. Exactamente. Que en este caso la psicoterapia lo que busca es fomentar el amor propio, porque mientras tú te fortaleces tu amor, puedes expandir ese amor y tener mejores relaciones con el mundo exterior. Así es. Y el perdón se basa en el amor, porque si yo realmente amo me amo yo, puedo reconocer que esa persona, lo que haya ocurrido, si es una expareja o si es un duelo, porque incluso los duelos, las separaciones duelos de fallecimiento, de muerte, porque una separación de pareja también genera un duelo. Sí. Entonces, eso, si yo realmente siento ese amor, puedo reconocer que esa persona, pues, no me engañó, si simplemente que no debía estar en mi vida. Así y es. Entonces lo suelto, lo perdono y lo suelto, me olvido de eso y yo sigo mi vida. Y creo que todo está basado en el amor, y justamente, o por lo menos mis terapias están basadas en fortalecer el amor propio en las personas, y a partir de allí, bueno, expandes todos tus potenciales. Así es, bueno, coincidimos en eso y bueno, ya llegamos al final, lamentablemente. 1 hora es poquito cuando se basan estos temas, sí, porque son muy profundos y se pueden abordar desde distintas aristas. Entonces quiero que des tus redes sociales, tu número telefónico y dónde te pueden conseguir para hablar de este tema, consultas, cursos, talleres, entre otras cosas. Danos tu información de contacto. Sí, bueno, en mi Instagram me pueden conseguir como @liberart, terminando en T, liberart.7 es el Instagram. Mi número celular 0412-604-8857. Por allá me pueden contactar, pueden solicitar su primera consulta, asesoría es gratuita, y a partir de allí, pues, yo le puedo dar las recomendaciones que son infinitas. O sea, hay un abanico de posibilidades y todas las terapias son personalizadas. O sea, claro, según la situación de la persona se hace como una sesión diagnóstica, que es esa primera gratuita, y ya después las recomendaciones siguientes. Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias también a Lucy por traerte acá con nosotros y por compartir tus experiencias a través del éxito, a través del emprendimiento, a través de la motivación que tuviste. Gracias de verdad por compartir todo eso con nosotros. Bueno, antes de despedirme, quiero recomendarle una película y una serie que se basa en esto. Claro, cada persona tiene un punto diferente o un punto de vista de ver la vida, pero estas 2 películas, haciendo el análisis o viéndola de manera profunda,
tienen mensajes muy bonitos y van similares a esto que estamos hablando, del amor y el perdón. La primera es La Cabaña, y la segunda es la serie de Manifiesto de Netflix. Son series muy bonitas y muy importantes desde este punto de vista que estamos viendo, porque ambos se dan cuenta dentro de todo lo que viven y concluyen en que eso, ¿no? Pues el amor propio que tenemos y cómo reflejamos al mundo exterior, y que también dan una reflexión de eso, ¿no? De que cómo es lo importante de saber cómo estamos y sentirnos nosotros y conocer nuestras emociones, porque a partir de eso podemos afectar a nuestro círculo, ya sea en el trabajo, en la casa. Entonces es muy importante eso, que conozcamos eso y abordar desde la psicoterapia holística, de la inteligencia emocional. O sea, hay muchos métodos para hacerlo, ¿no? O conociéndote tú, como en el caso dijiste de tu amiga, conociéndote tú mismo en tu casa, saber qué te gusta, qué no te gusta, cómo puedes abordar, qué puedes soltar, qué puedes dejar. O sea, eso es muy importante porque eso define tu comportamiento ante la sociedad. Claro. Entonces, bueno, hemos llegado al final. Gracias, Ana. Ya saben que pueden seguirnos a través de todas las redes sociales como Efecto Motivacional, tanto en las redes sociales como en las plataformas de podcast, y también en YouTube, que está esto en audio, en diferido.